¿Qué está pasando con Jenny? Está loca, quiere dormir pero no puede. Tiene calor. Estoy desesperada porque está haciendo demasiada calor. Bueno, vela cómo está vestida. Venimos en donde se guardan las maletas. Franco Dean, Jenny Lee, Kevin Canache. No se apura Jenny. Se baja de los aviones y siempre dura horas en el baño. Vamos a ir al Hard Rock Hotel. Vamos a dejar el luggage, los equipajes y vamos a ir a disfrutar Chicago shopping. Estamos en estos momentos para ir al tren que nos va a llevar a la ciudad. ¿Nos dejó? No, güey. Nos dejó. Subimos arriba como la Mara. Ahorita vamos directo para Downtown Chicago. Vamos a hacer una... ¡Ay, qué bello! Vamos a hacer una estrategia. Vamos a dejar las maletas allí. Vamos a decir at the front desk que estábamos en el hotel, pero que nuestro flight, o sea, nuestro vuelo es hasta la noche. So, así podemos dejar las maletas ahí sin que nada. Ustedes van a ver ese truco. Nunca falla. Para no estar cargando bolsas. Bueno, no sé, pero yo me estoy muriendo de frío aquí. No, no es exagerado. Está haciendo frío, pero tampoco para tanto. Hasta arriba. Ay, Ok, oh my misión God. cumplida. Misión cumplida, nos agarraron las maletas, mi amor, porque aquí todo es Como en hermosa. casita, donde se hospeda Madonna cuando viene a Chicago. Yo solo sé que Chicago una vez Estamos se en quemó. uno de los 7 bridges que están aquí en el river en Chicago. Yo solo sé que Chicago una vez se quemó y lo volvieron a reconstruir allá por los 30, ¿no? Sí, y ahorita los vamos a llevar a las ruinas que quedaron de aquellos tiempos cuando se quemó. Y ese es un museo que se llama Water Tower. Síganos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos encontramos desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Aquí detrás está el Water Tower. Le estamos reportando aquí que el Water Tower se incendió por una vaca lechera. No, fue lo único que quedó de cuando Chicago se murió. Ok, estamos desde Chicago transmitiendo desde uno de los lugares más nostálgicos para nuestro amigo Franco. Aquí era la high school donde yo estudié por un año. Me hice los 4 años. de high school por un año. Aquí le dieron su primer beso, su No primera joda, no joda. desilusión. Se llama Farragut Career Academy. Y nada, mira, ahí pueden ver a los chavos que están en el lunch. ¡Qué recuerdos! Oye, ya está McDonald's, el primer trabajo de Franco Dean. Allá viene. Aquí es donde yo trabajaba. Mi primer trabajo. Me parece que aquí en Chicago es como que más americano se siente, más que Miami. Miami Pero es como, esta es como la una zona isla. latina de Chicago. Es el sur. Sí. ¿Habrá alguien Ay, trabajando el que drive-thru, trabaja miren con- el drive-thru, tantos recuerdos. Ahí pasaban todos los policías a por su comida gratis. Que conste que si las imágenes son malas es porque Jenny está grabando. Porque aquí uno no puede grabar y manejar, ni textear, ni manejar. Ok, vamos a explicar algunas cosas de las zonas de la calle 26, bien famosa aquí en Chicago, la calle de los Tigres del Norte. Ya, estamos en la 20. Dame la mano. El Soldier Field. ¿Cuántos partidos de México me eché ahí? Este es el estadio. Y ese es uno de los Trump Towers más nuevos, padrísimos. Well, he's my savior, he's my Lord, he's a living word, oh yeah. Well, he's Estamos en la Michigan Avenue, donde todos vienen a comprar y a gastar lo que no tienen. Yo tengo mucho. Ellos no tienen mucho. Este es el Navy Pier. Estamos aquí en el Navy Pier en Chicago. Bueno, aquí yo vivía en Chicago y aquí me la pasaba todo el tiempo con mis amigos. Allá. Ay, no cabe, pero ni mamá.
la Jenny le está hablando ya. Me dijo, ¡oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo del frío! Vete aquí una foto así en la rueda. Empezó la disco. Vengan. ¿Te apuras? Hay unos niños, qué pena. ¡Me muero! O sea, se tiró el café encima de la teta. Mira allí, mira la pantalla. Muy bueno. No son funny. Vamos a ver este museo que son de Vitrales. Ven. vitral. No sé, ¿cómo le llaman eso? Vitrales. Y se preguntarán, ¿por qué Kevin no sale tanto? Porque yo soy el que grabo. Este es el Sagrado Corazón de Jesús, está hecho en vitral. Vitral es como un cristal donde la orilla la ponen en masilla negra, entonces ellos pintan con un barniz y crean estos cristales que los pueden poner ya sea en las iglesias o en los castillos o en las casas. Cuando nació el niño Jesús y llegaron los 3 Reyes Magos a conocerlo y a regalarle los regalos. Por eso se celebra el 6 de enero. Sí, el día de los Reyes Magos. Y ese se parece a un ángel malo. Se llama Hollywood. Hollywood. Bueno, estamos viendo el atardecer en Chicago desde el pier. Mira atrás. Mira qué padre se ve Mira ahorita. qué padre vista de Chicago. Me tiene harta ese con esos antojos de que si la nieve, que si los chilaquiles, que si los chicharrones. ¡Uy! Que sea grande para mí también. No joda, egoísta, pinche egoísta. No tengo ganas de levantarme de acá. Pero estos no son de los de natural. Un raspado. Acabamos a llegar a lo que actualmente se llama Willis Tower, que se llamaba Sears Tower antes de Chicago, con 100 y pico de pisos. Nos vamos a ir hasta el borde allá arriba. Let's go. We got the tickets. Let's go. Ya tenemos nuestro ticket. No, pero yo creo que el edificio más grande del mundo no está acá, en Estados Unidos. Por las antenas de radio sigue siendo el más alto del mundo. Radio y televisión. Por la antena, pues yo me hago el pelo así. Bueno, ahora sí como que vamos a subir al ascensor que nos va a llevar por allá arriba. Vamos a ver. Jenny, llegamos. Jenny está loca. Tiene miedo. Siento como que el piso se mueve abajo. ¿Te imaginas allá en esa cosa de cristal? Como caminar en el aire. Bueno, este es mi pie. Estamos entrando. Ya, Jenny. modela, ya es tu vida. Jenny, entra, no te pasa nada. Y se mueve bien padre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ya, cállate, estúpido. Estamos a 103 pisos. Mira para abajo. Eso es amazing. Mira las personas allá. Mira las personas allá. Y se mueve horrible. Tú sientes como un viento. Pero es padre, una experiencia padre. Y para bajar vamos a tirarnos desde aquí arriba. Así que véanos, bye. Ahora nos vamos a tomar la foto en el precipicio. Tenemos hambre. Ya acabamos de ver. Tenemos hambre. Acabamos de salir del edificio del Skydeck. Ahí arriba.
No, vamos que nos van a poner un ticket en el carro. Bueno, acabamos de llegar a un restaurante Bien deli. de mariscos. Te sirven un consomé, el pescado bien deli. Y yo pedí un pescado. Esa No tiene sentido lo que estamos grabando. No, yo gasté mi Bueno, casa estamos ayer. acá en un restaurante tradicional de comida mexicana, chicana. Mira, le estoy moliendo un ajo en el ajo para que le dé sabor a la salsa. Le voy a poner el chile de árbol afinado con esto. Chile de árbol. Ajá, asado. Y primero se le muele un cachito nada más para el sabor, para que no se sepa. Esta es la cebolla para que le dé el saborcito. Mira. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Bueno, nos encontramos en el Millennium Park. Como pueden ver en mi background, ¿En tu trasero? como un anfiteatro donde hacen conciertos y todo aquí en Chicago, súper famoso. Aquí ha venido Lady Gaga y vamos a venir nosotros también a cantar la canción de Todo llegará. Y aquí En se hace el futuro. grito de la independencia de México. Vamos pues a ver. Seguimos a ver ahora el frijol. Ok, aquí en el Millennium Park en Chicago también tenemos el gran frijol que lo trajeron desde México. Vamos a ver. ¿Desde México de verdad? No, pero tú sabes que en los países centroamericanos y México, los frijoles es uno de los platillos principales. Este es un frijol especial, es el único frijol que hay en el mundo color como de acero, color plateado. Y aquí se vienen las parejas también a darse su primer beso. Y este frijol no se lo puede comer nadie, porque si no, le dan una tremenda multa aquí en Chicago. Y aquí, despidiendo desde la ciudad de los vientos, Chicago, creímos que nuestro vuelo estaba rápido, pero está retrasado como 10 minutos o... ¿Qué es lo que pasa, Kevin? ¿Qué es lo que pasa, Franco? Seguimos en el aeropuerto más de 4 horas. Son las 11 de la noche aquí de Chicago, 12 de la mañana en Miami. Llegamos a las 3 de la mañana. Desde las 9 de la mañana, que era nuestro flight. Bueno, pero disfrutamos el último día en Chicago y nos dieron un boleto gratis y vamos a ir a la próxima ciudad que ustedes van a ver. Folks, we do apologize for this crazy day you've all had. Bueno, nos vamos adorando a Próximo Chicago hasta el próximo episodio. Y no se olviden de votar en dimequeahora.com. Bueno, hasta la próxima. That one would be me, and that one would be me. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos encontramos en Chicago, Illinois, detrás de God, otra vez. Ay, God, otra vez. ¿Por qué? Ay. Muy buenas tardes a todos.